Fereto y yo voy a estar, buen día, dando el curso de hoy en el LABEC, en esta segunda clase de laboratorio. Estaba previsto que participara también Marisol Mayo, las dos trabajamos en la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio de Ambiente, pero bueno, Marisol tuvo una reunión con el ministro fijada a última hora, así que no puede estar, así que van a estar conmigo hoy. Y bueno, la idea de la clase de hoy, marco regulatorio, es dar un panorama de las principales normativas, tanto ambientales, y después con un foco también en gestión de residuos, que es la parte que más trabajamos nosotros, por lo menos en la división de planificación de la DINASEA. Así que voy a compartir pantalla y arrancamos. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí. Sí, perfecto. Bien. Tuvimos un tema de audio de mañana y fue un poco interesante, pero lo resolvimos. Bueno, buenísimo. Bueno, esta clase de marco regulatorio está bueno que venga como justo después de una clase que entiendo que tuvieran un marco sobre los ODS y la economía circular, porque también son temas un poco generales, ¿no? Y cuando hablamos de normativa, es importante conocer la normativa que es específica del sector de actividad de ustedes. O sea, sé que hay varios sectores representados, pero bueno, el foco siendo la industria de alimentos, tratamos de darle como o sea, de buscar las normativas que están más vinculadas a lo que es industria de alimentos. Y lo que sí tengo que avisar es que a veces las clases sobre normativas pueden ser un poquito pesadas, así que voy a tratar de ser lo más amigable posible en la presentación. Es poco tiempo y la normativa crece y va creciendo, cada vez tenemos más, entonces también hay muchas cosas que quizás no entremos en detalle, pero nos interesaba sobre todo que les quedara a ustedes el material y la fuente para ir a buscar las normas, sobre todo los links para poder acceder ustedes y después, bueno, tener esta hoja de ruta que un poco les indica por dónde tienen que ir y ustedes generar esta autonomía de poder ir a buscar las normas y poder profundizar en cada una de ellas dentro del alcance de sus actividades, ¿no? Bueno, como les comentaba, para arrancar hay unas diapositivas sobre normativa ambiental general, como para ponernos a tiro todos y homogeneizar un poco de qué es lo que se ha hecho a grandes rasgos en materia de normativa ambiental en nuestro país. Y después vamos a entrar un poco más en el foco de residuos. Si bien es un curso de economía circular, obviamente la gestión de residuos tiene un peso importante dentro de lo que es economía circular. Entonces vamos a hablar tanto de las corrientes de residuos que se generan en nuestro país como de algunas definiciones y principios rectores de la gestión de residuos. Y también algunas normativas específicas vinculadas a la gestión de residuos, y acá es cuando yo les decía que lo que tuvimos en cuenta fue, bueno, tratar de traer normativas que más se vinculan a la actividad de la industria de alimentos. Arrancando con lo que es, en el medio voy a tratar de hacer algunas pausas para ver si hay alguna pregunta, si bien no tenemos mucho tiempo, pero bueno, también hablar 1 hora y media sin parar, creo que no voy a poder, así que está bueno si tienen algunas preguntas que las vayan anotando y que, bueno, cuando hagamos alguna pausa puedan formularlas. También estoy con una compañera del ministerio que es Cintia, que es la que hizo la breve introducción, así que somos 2 personas mínimo del ministerio acá presentes, por si hay alguna duda que yo no pueda responder, también está ella. Bueno, para arrancar con normativa ambiental general, ¿cómo ha ido evolucionando así a grandes rasgos el marco normativo ambiental aplicado sobre todo a la industria? Lo que podemos decir es que hasta el año 1990 nuestra normativa ambiental tuvo un enfoque centrado básicamente en lo que es lo que le decimos comúnmente enfoque final de tubería, o sea, enfoque que lo que hace es buscar mitigar los impactos que se generan al final del proceso productivo, que puede ser contaminación de aguas o otro tipo de contaminación de otro tipo de recursos,
Entonces, con distintos instrumentos se empezaron a elaborar normativas que buscaban justamente prevenir este tipo de impactos. Tenemos, por ejemplo, el Código de Aguas del año 78 y su decreto reglamentario del año 79, que lo que hacen es establecer distintos tipos de cursos de agua según los usos que se hacen y a la vez establecer estándares de calidad de agua en base a parámetros biológicos, físicos o químicos. Este decreto reglamentario del Código de Aguas está actualmente vigente, o sea que es importante también saber que los parámetros que acá están establecidos todavía están vigentes para los cursos de agua. Después, como otra gran fase de lo que fue la evolución de la normativa ambiental a nivel nacional, tenemos la década entre el 90 y el 2000, que hay, por un lado, a nivel institucional, la creación del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y dentro de ese ministerio la DINAMA, la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Obviamente que el tema de creación de institucionalidad le da un impulso al tema ambiental, porque es en el marco de esta institucionalidad que se pueden generar nuevas normativas, nuevas herramientas, o sea que eso es un paso importante. En esta década, bueno, se desarrolla legislación ambiental específica sectorial, ¿no? Por temas, y además hay una reforma constitucional del año 96, que también es importante, que es cuando se incluye un artículo que declara de interés general la protección del ambiente. ¿Por qué esto es importante? Porque, bueno, el hecho de que esté la protección del ambiente en la norma jurídica más importante es como que nos da un paraguas constitucional a partir del cual se pueden desarrollar distintas normativas ambientales. Le da como una fuerza específica a nivel jurídico al estar en la Constitución. Y básicamente, ¿qué quiere decir? Que el interés que es un interés general, la protección del ambiente, quiere decir que prima sobre el interés individual o personal. O sea, es un interés que la protección del ambiente nos compete a todos, nos interesa a todos los ciudadanos por igual. Entonces se eleva a este rango constitucional y eso es de mucha importancia. Hay una ley, también está la ley 16.466, que es la ley de prevención y evaluación del impacto ambiental, y luego su decreto reglamentario, que fue actualizado por última vez en el año 2005, que también es una de las leyes, digamos, ordenadoras del tema ambiental en nuestro país, y lo que hace es establecer qué tipo de emprendimientos tienen que estar sometidos a un estudio de impacto ambiental y cómo es el proceso del estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es un estudio que no se hace solo en nuestro país, esto es heredado de otras normativas ambientales de otros países, sobre todo se tomó mucho como base el ejemplo de Estados Unidos para traerlo y bueno, adaptarlo a nuestro país. Básicamente lo que hay determinados emprendimientos que tienen que someterse a un estudio preventivo en el cual se evalúan los distintos impactos al medio que se pueden generar por el emprendimiento. Preventivo quiere decir que es antes de que empiece la construcción del proyecto, ya tiene que estar este estudio, digamos que evaluando los distintos impactos que se pueden generar, su significancia en base a criterios técnicos, cuáles van a ser las medidas para mitigar y eventualmente para remediar los impactos. Entonces, claramente hay un enfoque mucho más integral y mucho más preventivo en lo que es la gestión ambiental que se empieza a incorporar a partir de la ley de evaluación de impacto. Hay un tema interesante de esta ley también, que es importante saber, es que hay distintas categorías de emprendimientos. Yo los invito a visitar el link de INPO para esta ley, para que vean un poco ustedes, creo que está en el decreto, no en la ley, cuáles son las actividades alcanzadas y tengan una idea del tipo de emprendimientos. Pero bueno, hay como 3 categorías de emprendimientos según la relevancia de los impactos que pueden generar, de los impactos al ambiente, que son A, B o C, y dependiendo del tipo de envergadura, digamos, del proyecto, el proceso es diferente, ¿no? Para los proyectos que pueden generar un impactos muy significativos al ambiente, que vendrían a ser de categoría C, hasta se propone una audiencia pública como parte del proceso, lo cual es importante saber que también está esta dimensión de que los proyectos que pueden generar un impacto significativo al ambiente tienen que tener esta apertura y trasladar a la población en un lenguaje que sea comprensible en qué va a consistir el proyecto y cuáles pueden ser los impactos.
Hay algo también vinculado a esto que me interesaba decirles, es que en el Observatorio Ambiental, para quienes no lo conocen, el Observatorio Ambiental es una plataforma de transparencia y de visualización y de descarga de información sobre el estado del ambiente que forma parte de la web del Ministerio de Ambiente. Ustedes pueden acceder a distintos documentos que son los documentos de los proyectos, digamos, más significativos, que hay determinada transparencia en el cual se vuelcan en este observatorio ambiental documentos de proyectos como puede ser la planta de UPM o el proyecto de ferrocarril. Entonces también ahí hay una dimensión de transparencia y de acceso a la información que es importante y que ustedes tienen que saber que como ciudadanos cuentan con ese derecho. Como otra fase de la evolución de la normativa ambiental, bueno, del 2000 para adelante, ¿qué podemos decir? Hay una ley muy importante en el año 2000, que es la Ley de Protección del Ambiente, que establece las bases de la política ambiental nacional. Acá, por ejemplo, uno de los principios viene a ser esto del acceso a la información o el enfoque preventivo, ¿no? Como que nos da como cuáles son los criterios rectores de la política ambiental. Y bueno, en esta década también, o sea, en estas 2 décadas que han pasado desde el 2000, se fortalecen distintos instrumentos de gestión ambiental. Cuando hablamos de instrumentos de gestión, pueden ser tanto todas las herramientas de control que tenemos, ¿no? De los generadores, de los distintos sujetos alcanzados, como pueden ser declaraciones juradas, autorizaciones, pero también instrumentos como los planes nacionales y distintos planes que hay para regular la gestión de distintos aspectos del ambiente. Después, en el año 2020, bueno, es esta creación del Ministerio de Ambiente, que se crea como una escisión del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. La DINAMA y la DINAGUA se independizan, digamos, y se crea este Ministerio de Ambiente con sus respectivas direcciones, y obviamente que esto también es un salto a nivel institucional muy importante porque le da una jerarquía distinta a lo que son las políticas ambientales. Y bueno, al tener digamos que también es una creación institucional esperada por muchos actores a nivel técnico, como que digamos que ya se sentía que por el desarrollo justamente normativo que Uruguay venía teniendo a nivel ambiental y por también la participación que Uruguay tiene en las esferas internacionales en temas ambientales, que es muy activa, como que se justificaba que Uruguay tuviese su propia institucionalidad ambiental, ¿no? Entonces eso, digamos, un consenso general, tanto a nivel político como a nivel técnico, de que era una buena oportunidad, y bueno, se creó el Ministerio de Ambiente en el año 2020. Acá voy a pasar un poquito rápido las próximas, porque la idea no es entrar mucho en detalle. La idea de esta diapositiva era dejarles cuáles son las normas principales que ustedes, si vienen de la parte de industria de alimentos, tienen que tener en mente. Esta fue un poco la que ya hablamos de prevenir la contaminación de aguas, el decreto del año 79, reglamentario del Código de Aguas. La evaluación de impacto de autorizaciones ambientales. Puede ser que ciertos tipos de emprendimientos de la industria de alimentos, de industria manufacturera, obviamente que no estamos hablando quizás de MIPYME, pero si hablamos de otro tipo de emprendimiento a nivel de la escala, puede que esté en el marco de este decreto que está alcanzado por una evaluación de impacto ambiental. Después vamos a entrar un poquito más en detalle en gestión de residuos industriales y este decreto que previene la contaminación de aire como otro aspecto ambiental también a tener en cuenta para las industrias de alimentos. Esta diapositiva un poco lo que hace es relatar en grandes rasgos cómo ha sido el tema para lo que es la gestión del agua y las normativas vinculadas a la gestión de agua. Digamos que un poco como venía diciendo yo, entre el año 80 y la década del 2000 hay unos años donde lo primero que se hace es un enfoque centrado en los controles de fuentes de contaminación puntual, es decir, cuando tienen un origen determinado, que puede ser industrial o, bueno, asociado a faltas de saneamiento, carencias vinculadas con el saneamiento. Estas son las primeras normas de agua que lo que buscan es justamente atender estas fuentes de contaminación puntuales, reconocidas, digamos, y en donde se establecen los primeros parámetros de calidad de aguas. Después hay, digamos, una transición en los últimos años en el enfoque de lo que es la política de aguas, tanto con la política de aguas del año 2009 como con el Plan Nacional de Agua del año 2017,
en el cual se integran las fuentes difusas como un elemento al que hay que prestar atención cuando hablamos de calidad de agua. Cuando hablamos de fuentes difusas, y en realidad viene como en oposición a las fuentes de contaminación puntual, las fuentes difusas son las que se generan por medio de contaminantes sin un punto de origen determinado, pero obviamente plantean un problema de calidad. Entonces digamos que la normativa y los planes en los últimos años integran este enfoque también de fuentes difusas como un elemento central que ejerce una presión en los ecosistemas. Y también está el tema de una visión más integral de los problemas de calidad de agua. Cuando hablamos de mayor integralidad, en realidad estamos pensando en bueno, una visión que pueda integrar los distintos usos del agua y los distintos usuarios también. La visión del agua como proporcionando servicios ecosistémicos fundamentales para el desarrollo productivo del país, y no solo productivo, sino también recreativo y, digamos, como parte de nuestra vida de todos los días. Y esto de, bueno, cómo conciliamos actividades productivas, urbanización, actividades recreativas, esto es una visión integral, justamente una visión que pueda integrar distintos usos del agua y necesidades ligadas, ¿no? En una perspectiva más bien territorial, ¿no? En un mismo territorio coexisten distintas dinámicas, distintos usos, y eso es lo que la visión de los últimos años ha traído para el enfoque de aguas. El Plan Nacional de Aguas de 2017 plantea una visión de la gestión del agua basada en la planificación de los recursos hídricos basados en la planificación a distintas escalas, como por ejemplo las cuencas, como una escala fundamental para lo que es la planificación del uso de agua a nivel territorial en una cuenca en particular. Para terminar un poco con esta fase de grandes presentaciones de las tendencias, digamos, en materia normativa, de la normativa ambiental en nuestro país, terminamos con esta de cómo ha ido evolucionando la normativa de residuos. Como ven, hay mucho detalle y la idea no es entrar en todo esto, pero sí que ustedes se queden con esta impresión de, bueno, ¿cuándo empezó a desarrollarse la normativa ambiental? ¿Cómo ha ido cambiando quizás el enfoque? Porque también interesa esto de economía circular, de este nuevo paradigma de economía circular, de ver cómo quizás la normativa, tanto en el tema agua como residuos, como en otros aspectos del ambiente, ha ido cambiando de lo que decíamos, de una perspectiva mucho más centrada en final de tubería, ¿no? En atender una contaminación puntual o un impacto negativo generado por un emprendimiento, a un enfoque mucho más preventivo y mucho más integral de ver cómo integramos la dimensión ambiental como parte del proceso productivo y con un enfoque de prevención, porque eso también, digamos, de cierta manera está muy alineado con economía circular y con este enfoque de, bueno, repensar los modelos de producción, ¿no? Nuestra normativa, capaz que con otros términos, pero en definitiva ha venido, a nivel ambiental, ha venido integrando esta visión de cada vez más, no solamente nos centramos en el final del proceso productivo, sino que vamos a tratar de incidir en cómo se hace todo el proceso productivo para minimizar los impactos ambientales y bueno, tener esta visión de integralidad y de prevención. ¿Qué pasa con el tema, la gestión de residuos en nuestro país? ¿Cómo ha evolucionado la reglamentación? Bueno, los primeros residuos, la primera corriente de residuos que ha contado con una reglamentación específica son los residuos peligrosos, con una ley del año 1990 que prohíbe el ingreso de residuos peligrosos al territorio nacional. Esto también está vinculado a lo que es el convenio de Basilea, que Uruguay ratifica por esta época también, que es un convenio que lo que hace es regular el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos. Es normal, en casi todos los países se ha empezado por regular el tema de residuos peligrosos por, obviamente, los riesgos, el impacto potencial que se puede generar por una mala gestión, o sea, por una gestión inadecuada de los residuos peligrosos. Luego en nuestro país, como parte de esta primera fase, también se reglamentaron los residuos sanitarios. Esta normativa ya tuvo que ser actualizada, la primera fue del 99 y la segunda es del año 2009. Esta normativa lo que hace es establecer pautas de gestión y criterios para lo que son los residuos que se generan en los centros de atención a la salud humana y animal, con una doble competencia ahí en el control que es tanto del Ministerio de Salud Pública como del Ministerio de Ambiente. Bueno,
la segunda gran fase de establecimiento de normativas de residuos vendría en esta fase 2, del 2013 al 2012, que se empieza con fuerza en lo que es las normativas basadas en el principio de responsabilidad extendida del productor, que este también es un principio clave en todo lo que es normativa para distintas corrientes de residuos. Acá se empiezan a regular algunos residuos que le llamamos especiales, ahora después vamos a ver por qué y qué tipo de residuos son. Las primeras corrientes que se regulan son las baterías plomo-ácido. Esta normativa ahora, por ejemplo, está siendo actualizada porque, claro, lo que sucede con residuos es que también nos aparecen nuevos residuos, entonces ahí aparecen, digamos, nuevas corrientes que no necesariamente están previstas en la normativa que tenemos, y bueno, eso lleva a que tengamos que ir actualizando, ¿no? Por ejemplo, ahora esta normativa de baterías se está reglamentando para poder incluir también lo que son las baterías de litio, baterías de autos eléctricos que no estaban establecidas en esta primera reglamentación. También en esta fase se reglamentan lo que son envases post-consumo. Vamos a entrar en esta normativa más en detalle adelante. Y bueno, después tenemos una fase donde se trabaja en lo que es residuos industriales. Esta normativa es muy importante a nivel país porque ordena un gran volumen de residuos que entran dentro del alcance de la norma. También tenemos otras normativas basadas en la responsabilidad extendida del productor para lo que son envases de agroquímicos, también neumáticos fuera de uso, en la misma lógica. Y bueno, las últimas dos fases, digamos, se trabaja, por un lado, lo que es el establecimiento de una norma ordenadora para lo que es la gestión de residuos, que es la Ley de Gestión Integral de Residuos del año 2019, que vamos a verla un poco más adelante, que establece como los fundamentos de la gestión y los criterios clave de la gestión de residuos a nivel nacional. Y también se trabaja en algunas leyes específicas, algunas normativas específicas basadas en prevención del consumo de plástico de un solo uso de muy corta vida útil, como la ley de bolsas y bueno, algunas resoluciones del año pasado, que vamos también a ver un poquito más en detalle. Este es un poco el gran proceso, el gran movimiento que hemos tenido en distintas fases en los últimos años en cómo ha ido evolucionando la normativa de residuos. Obviamente que esto no termina acá, estamos trabajando en otras normativas, en corrientes que aún no están reguladas, como por ejemplo los RAE, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que también hay una propuesta que está por salir, que bueno, va a regular todo lo que son esta corriente de residuos, que además hay una tasa de generación importante en nuestro país y que es importante que cuente con una normativa específica. Bueno, ahora pasamos a la parte más enfocada en residuos de esta clase. Y bajamos un poco de lo que es toda esta información quizás un poco abrumadora, ¿no? de la cantidad de normativa que existe y de los distintos procesos históricos. Creo que lo que es interesante que ustedes se lleven de la clase es, bueno, saber que existen estas normativas, también conocer un poco cómo ha ido evolucionando. Y bueno, como yo les decía al principio, saber dónde ir a buscar, más allá de que no entremos tanto en detalles de cada una, saber que existen y saber dónde están, ya es un punto de partida bien interesante para ustedes. Si nos enfocamos en la gestión de residuos en nuestro país, tenemos que empezar hablando bueno, cuántos residuos se generan, qué tipo de residuos se generan. Entonces, esta primera diapositiva y la siguiente en la que hablamos de distintos tipos de residuos son como una fotografía de los residuos que se generan en nuestro país. Nosotros hicimos una estimación general para lo que fue la elaboración del Plan Nacional de Gestión de Residuos el año pasado, en la cual ponemos como esta fotografía digamos, de la generación de residuos a nivel nacional, y llegamos a esta conclusión de que en nuestro país se generan un poco más de 4 millones de toneladas de residuos anuales, que están compuestas de las distintas, o sea, de cómo se presenta acá, ¿no? El peso relativo. Un 39% serían residuos industriales y asimilados, 36% serían residuos domiciliarios y de comercios, 21% serían residuos de obra de la construcción, que incluye residuos de construcción, demolición.
acá es donde quizás tenemos la mayor incertidumbre porque son residuos que aún no cuentan con una reglamentación a nivel nacional. Esta es otra de las corrientes que se está trabajando actualmente a nivel del Ministerio de Ambiente para que tengan una reglamentación específica, pero bueno, al no tener una reglamentación también hay una incertidumbre en los datos, ¿no? Porque todavía no tenemos, digamos, los instrumentos necesarios para tener mayor información. Y después un 4% serían residuos especiales que en esta cuantificación entran, bueno, envases postconsumo, envases de agroquímicos, neumáticos fuera de uso, baterías. Ahora vamos a ver un poco los tipos de residuos, de qué hablamos cuando estamos hablando de residuos especiales. Estos son los tipos de residuos o sea, las categorías que usamos en nuestro país para hablar de distintos tipos de residuos. En nuestro país tenemos como un enfoque que es muchas veces basado en el origen de la generación, o sea, dónde se genera el residuo es lo que le va a dar las características, o sea, lo que vamos a asociar al tipo de residuo que es, ¿no? Para decirlo más claramente, si es un residuo que se genera en un hogar, bueno, vamos a estar hablando de un residuo domiciliario. Estas categorías de residuos son las que establece la ley de residuos, un artículo específico sobre distintos tipos de residuos en nuestro país. Y bueno, si entramos en el detalle, tenemos los residuos domiciliarios que se generan en los hogares y que incluye también los que son los residuos de limpieza de espacios públicos, ¿no? Piensen en calles, plazas, playas, áreas verdes. Tenemos residuos sanitarios, que fue los que yo les comenté, que de la primer corriente de residuos reglamentada en nuestro país, ¿no? Residuos que se generan en centros de atención a la salud. Los residuos de obra de construcción y demolición, que son estos que estaban en el diagrama anterior, que les dije que aún no tienen una reglamentación específica, son aquellos que se generan en actividades de construcción, reforma o demolición de obras. Son sobre todo residuos inertes, ¿no? Pensamos en cerámicos, hormigón. También puede haber tierras de excavación dentro de lo que son estos ROC, que les llamamos nosotros. Después tenemos un gran grupo que es residuos de actividades económico-productivas, que acá entran varios tipos varios orígenes diferentes. Son los que se generan por actividades públicas o privadas de índole comercial, administrativa, de servicios, producción agropecuaria, industrial. La normativa de residuos industriales, por ejemplo, los residuos que se generan a nivel de la industria son residuos de actividades económico-productivas. Si ustedes tienen un comercio donde venden al público, bueno, son residuos comerciales, también entran dentro de lo que son residuos de actividades económicas productivas. Tenemos también, o como otro tipo de residuos, los suelos contaminados y material de dragado, que se generan por remoción de suelo contaminado. Estos son residuos como muy específicos vinculados a ciertas actividades. Y la última categoría, que quizás es la que es un poco más compleja, es la de residuos especiales, que lo que dice nuestra ley de residuos es que son residuos que por su composición o características han sido regulados para tener una gestión independiente a otros tipos de residuos, ¿tá? Esto lo que quiere decir es que son determinados de residuos que o tienen características de peligrosidad o se generan de una manera asociadas a un consumo masivo de determinados bienes, que lo que hace es que se asigna un sistema de responsabilidad basado en el productor, importador, fabricante o propietario de marca para hacerse cargo de la gestión al final de su vida útil. Esto vamos a verlo un poquito más con el tema de envases. Sepan que en la ley de residuos tenemos establecidos allí cuáles son los residuos especiales y para que ustedes tengan como ejemplo, algunos son los que yo ya mencioné: baterías, neumáticos fuera de uso, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Están también los envases y embalajes, los aceites usados comestibles y no comestibles. Ahí los invito a ver exactamente el artículo de la ley de residuos donde se menciona. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta acá sobre algo que comentamos? No. Hola, yo te quería hacer una consulta, porque acá estamos hablando ¿Vale? de la participación, digamos, en el total de materiales que se desperdician, la incidencia de distintas áreas, ¿no? La construcción, etcétera, etcétera. Pero no, Sí. No en el impacto específico que tienen cada uno de esos residuos. No es lo mismo tirar, digamos, 300 toneladas de pasto o pinocha que 300 toneladas de escombro,
¿no? Independientemente de que las cantidades sean distintas. En este caso solamente es el análisis de las cantidades, no de los impactos específicos. Claro. Sí, sí, sí. Sí, lo que yo mostré es como una fotografía de la generación de residuos, es decir, Ahí está. esto es lo que se está generando, es lo que nosotros estimamos que se generan por distintas actividades vinculados a distintos orígenes, ¿no? A estos tipos de residuos que yo estaba hablando ahora, pero claro, no estamos hablando de nada vinculado a la gestión ni a los impactos que se generan por la generación de estos residuos. También los impactos van variando según cómo se gestionan, ¿no? O sea, sí. Dependiendo de la pauta de gestión que vos apliques, los tratamientos, los destinos que le des a los residuos, va a cambiar también el impacto. Es difícil medir un impacto como en lo abstracto, eso. Sí, pero además sí, depende después, respondiendo a eso. Cada territorio hace un tratamiento específico y tiene unos resultados distintos. No es lo mismo, no sé, la planta de tratamiento de Felipe Cardoso que acá en Maldonado o que en otras partes. Sí. Perfecto, quería aclarar esa duda más. Gracias. Buenísimo. Hay una pregunta en el chat de Kenis Fernando, que capaz que se anima a decirla en voz alta. No, era ya me había quedado resuelta la duda, que si los especiales eran residuos sumamente tóxicos, por ejemplo, un residuo de un hospital en el tema de radiación que tiene, por ejemplo, un poquito de uranio, o algo de eso, que eso es bastante complicado. En realidad, capaz que Cintia, si querés complementar con lo que voy a decir, pero no necesariamente se asocia, o sea, dentro del grupo de residuos especiales, algunos pueden ser residuos peligrosos, pero no se tiene que tomar como definición o como sinónimo de residuo especial, residuo peligroso. Los residuos especiales son una categoría de residuos que están claramente listados en la ley de residuos y son los que yo dije recién, pero así como tenés residuos de batería, que son residuos especiales, también tenés residuos de envases, que no tienen ninguna característica de peligrosidad, ¿no? Entonces, lo de especial es porque en realidad a esos residuos se le asigna un tipo de gestión que está basado en la responsabilidad extendida del productor. Es más bien como por el tipo de responsabilidad y el modelo de gestión que se va a asociar que por las características físicas propias del residuo. ¿Se entiende? Sí, claro. Gracias. No. Bien. Comentar con ustedes como algunos de los principios básicos de la gestión de residuos, como para también poder dejarles como algunos de estos criterios que son muy importantes, que son como de fundamentos, digamos, de la gestión de residuos y definiciones, que es importante conocer. Muchas veces hablamos de gestión de residuos, de distintas operaciones, tratamientos, responsabilidades, o sea, sin necesariamente pasar por esta fase de definiciones. Por eso a mí me gusta por lo menos como ser bastante cuadrada en este tema de definiciones. Entonces, bueno, elegimos algunas que nos parecían particularmente importantes para trasladarles, empezando por gestión de residuos. Básicamente la gestión de residuos, ¿qué es? Es una serie, la gestión de residuos se materializa en una serie de operaciones que se desarrollan una a continuación de la otra, desde el punto de generación del residuo, ¿no? Que nosotros generamos un residuo en particular, hasta todas las alternativas que pueda tener de destino final, que puede ser la disposición final en terreno o distintos tratamientos que terminan en la valorización, ¿no? Si nos enfocamos en un paradigma de economía circular, obviamente lo que nosotros tendríamos que hacer es tratar de disminuir significativamente los residuos que van a disposición final y enfocarnos en una salida que permita el aprovechamiento de los materiales y bueno, por el camino de la valorización. Entonces, desde la generación, pasando por distintas operaciones como la clasificación, o sea, la segregación de residuos en diferentes corrientes, siguiendo criterios como, por ejemplo, las posibilidades de valorización posteriores, ¿no? Acá separamos los reciclables de los no reciclables, o los compostables. El acondicionamiento, que se hace en contenedores o distintos recipientes en que los residuos estén contenidos, para poder después ser recolectados y transportados a donde se vaya a donde vayan a hacer tratar. Ahí hubo como un eco, pero no sé si. ¿Ahí me escuchan bien? Se escucha bien, sí. Entonces capaz que fui yo. A donde los residuos pasen por distintos tipos de tratamientos y luego disposición final.
Bueno, tratamientos es un conjunto grande de operaciones en el cual entran distintos tipos de tratamientos que buscan el acondicionamiento de la valorización de residuos. Pueden ser tratamientos que se enfoquen en reducir la cantidad en volumen o masa de residuos, en reducir su potencial contaminante, en transformarlos en material inerte o biológicamente estable. Por ejemplo, el ejemplo de los residuos sanitarios contaminados que tienen que pasar por este proceso, ¿no? O tratamientos que están asociados a la valorización, que lo que buscan es usar residuos como materia prima dentro de nuevos procesos, ¿no? Y aprovechar los materiales de los cuales están compuestos los residuos. Como en grandes grupos de tratamientos vendrían a ser los tratamientos mecánicos, como por ejemplo el reciclaje del plástico, biológicos, como el compostaje, ¿no? La degradación de la materia orgánica para crear un producto estabilizado, que es el compost, o tratamientos térmicos también que tenemos en nuestro país como valorización energética, que ahí es el uso del poder calorífico del residuo para la generación de energía. O uso también como un combustible alternativo, que es algo que se usa en nuestro país también, por ejemplo, con residuos agroindustriales en distintas operaciones en las cuales en vez de usar todo combustible fósil, bueno, se usa un mix en el cual parte viene de residuos. Por eso a veces se le llama también combustible alternativo. Esto es clave, creo que es central, y si hay algo que me gustaría que se lleven de la clase es esta idea de la responsabilidad del generador, que es simplemente, no es una idea, es un criterio rector de la gestión de residuos, que es que quien genera el residuo, o sea, quien tiene una actividad que genera residuos, es responsable de su gestión. Parece como muy evidente, pero en definitiva no siempre somos conscientes de en qué medida tenemos que ser responsables por la gestión de los residuos que generamos, ¿no? Que nuestra actividad, cuando es una actividad productiva, genera residuos. Bueno, es parte de la actividad hacerse cargo de la gestión de estos residuos. Y eso es algo que está establecido en la Ley de Gestión Integral de Residuos y que previamente también estaba establecido en otras normativas específicas de residuos. ¿Qué implica esto materialmente? Bueno, se puede asociar como a 3 conceptos clave, que son los que puse acá. Ser responsable de la gestión de residuos, por un lado, tiene que ver con la trazabilidad, es decir, conocer el destino de los flujos de residuos que se generan en mi emprendimiento desde la generación hasta el destino final. No es me olvido de los residuos una vez que viene una empresa que gestiona o un emprendimiento que hace la recolección. No es ahí me olvidé, sino que la responsabilidad del generador va hasta el destino final. O sea, el generador, por más que contrate una empresa para la recolección de residuos, tiene que saber a dónde van esos residuos, o sea, tiene que tener esta trazabilidad, conocer estos flujos de residuos hasta el destino final. Esto implica tener información, ¿no? De pedir registros, pedir constancias, tener esto organizado para poder, justamente, si el día de mañana tengo que presentarlo, bueno, poder argumentar cómo yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad de generador de conocer los flujos de residuos hasta el destino final. Por otro lado está la internalización de costos, que esto también es muy importante, que es, bueno, integrar en los presupuestos. Si yo tengo un emprendimiento, bueno, integrar en el presupuesto económico de mi emprendimiento los costos operativos de una gestión ambientalmente adecuada de residuos. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que probablemente una gestión responsable, una gestión ambientalmente adecuada de los residuos que yo genero en mi emprendimiento tenga un costo. Y eso es algo que, digamos que es un tema que cuesta a veces entender, porque es una actividad que quizás se ha ido reglamentando más en los últimos años, y también aparecen cada vez más alternativas en el mercado, y bueno, es importante saber que también probablemente una gestión adecuada de residuos implica costos operativos que tienen que estar integrados dentro de mi presupuesto, y eventualmente también alguna inversión, que puede ser, bueno, ya sea en contenedores o inversiones más importantes, pero asociar que la responsabilidad del generador también implica hacerse cargo de los costos asociados a la gestión de residuos. Y por último, el tema de la formalidad, que claramente está vinculado con estos dos conceptos anteriores, que es, bueno, la gestión de residuos. Si bien en nuestro país existe todavía mucha informalidad vinculada a la gestión de residuos,
todas las normativas y las distintas herramientas de control y de gestión que venimos desarrollando, tanto el Ministerio de Ambiente como los gobiernos departamentales apuntan a cada vez tener mayor formalidad en el sector. ¿Qué quiere decir? Bueno, que contar con emprendimientos formales como aliados estratégicos para la gestión de residuos. Emprendimientos formales y emprendimientos autorizados por los distintos tipos de reglamentaciones que existen, que puede ser para residuos industriales, bueno, que estén en un listado de transportistas de residuos industriales, para operadores que estén en un listado de operadores de residuos, y también acá teniendo en cuenta obviamente las normativas que son de cada departamento, que los operadores de residuos también tienen que cumplir. Acá como último gran concepto de estos que estaban en esta fase como más de hablar de las bases de la gestión de residuos, está este criterio jerárquico en la gestión, que también creo que es algo importante que se lleven. Es un criterio que ya tiene varios años, que viene de normativas de gestión de residuos, creo que de la directiva de la Unión Europea del año 2008 ya se hablaba de este criterio jerárquico, quizás es anterior, pero esto ha sido como un poco el esquema de prioridades que se han adoptado siempre cuando hablamos de gestión de residuos y que de hecho está también en nuestra Ley de Gestión Integral de Residuos. ¿Qué es lo que dice? Bueno, simplemente dice que hay distintas operaciones que tienen que prevalecer sobre otras, y que hay un orden de prioridad en distintas operaciones que hacemos con residuos, y que tenemos que apuntar siempre primero a minimizar en origen. ¿Esto qué quiere decir? Que el primer enfoque que tenemos que tener con residuos es un enfoque preventivo, es decir, buscar que se generen menos residuos. Obviamente que si ustedes lo ven así, también tiene mucho... Todo este criterio jerárquico en la gestión tiene mucho que ver con la economía circular. Ahora termino de presentar el criterio y hablamos un poco de esto del vínculo. Entonces, la primera operación tiene que ser la minimización en origen, buscar generar menos residuos, ¿no? Esta idea de que el mejor residuo es el que no se genera. Entonces, esto implica también revisar los procesos productivos, ver dónde podemos estar generando desperdicios que se pueden evitar. Ver qué materiales quizás podemos, o sea, de qué productos podemos prescindir, ¿no? Entonces, estos son todos enfoques más bien preventivos. Como segunda opción, la reutilización, es decir, utilizar de nuevo el mismo material. Pienso, por ejemplo, en lo que son los envases retornables, ¿no? Que vuelven de cierta manera, o la bolsa reutilizable para hacer las compras, distintas estrategias que permiten reutilizar y alargar la vida útil de los productos. Luego, como tercera en la escala esta de operaciones, según el criterio jerárquico, está el reciclado. Obviamente que el reciclado es muy importante. Tenemos quizás tendencia o quizás hace algunos años, no sé si ahora tanto, a ver como que lo mejor, digamos, la solución ideal es el reciclado, sin necesariamente ver que antes hay otras soluciones de importancia, como la prevención, la reutilización. Y bueno, después de que, digamos, no se puede reciclar, o se han agotado las posibilidades para estas tres operaciones previas, está también la valorización energética, ¿no? El aprovechamiento del poder calorífico del residuo, lo que veíamos recién, del uso de combustible alternativo a través del uso de residuos como energía. Y por último, la disposición final, que vendría a ser la opción menos favorable ambientalmente. Este criterio jerárquico obviamente que tiene un vínculo con la economía circular, porque retoma también muchas de estas ideas, ¿no? De primero tener un enfoque preventivo, de tratar de minimizar la generación de residuos. También el tema de la reutilización se habla con fuerza en la economía circular, ¿no? A través de todas las estrategias que me permiten a mí alargar la vida útil de los productos, la reparación, la remanufactura, la venta de segunda mano, son estrategias que entran dentro de las categorías de reutilización. Y bueno, simplemente para decirles que este criterio jerárquico en la gestión y el diagrama de la mariposa de la economía circular, que entiendo que ustedes vieron en la clase pasada, dialogan, ¿no? Tienen un diálogo ahí, y no es que esto dice algo contrario a lo que está en la economía circular, en el concepto de economía circular. Obviamente que el concepto de economía circular trasciende lo que es residuos, y acá estamos hablando de residuos,
en la medida en que la economía circular también se habla de estrategias de ecodiseño, por ejemplo, que quizás son un poco más vinculadas con la fase de producción y de diseño, y no tanto con la fase de residuos. Pero bueno, es importante saber que existe este criterio jerárquico y que de cierta manera, hoy en día, por más que ha quedado un poquito más viejito que que la mariposa del diagrama de economía circular, sigue siendo vigente y de cierta manera también coexiste. Bueno, ¿alguna pregunta en esta parte? ¿Venimos bien? ¿Me siguen? Perfecto. Sí, sí, perfecto. Buenísimo. Yo tendría una pregunta, si es posible. Dale, sí. Por ejemplo, a mí me ha pasado en distintas charlas y distintas conversaciones, que es interesante, que cuando le decís, por ejemplo, la disposición final es el último eslabón de la cadena que queremos evitar a toda costa. Sí. A alguna gente le entra por la cabeza y el corazón y a otra gente le entra por el bolsillo. ¿Cuánto había un dato específico, cuánto le sale al Estado en general? O sea, tener eso ahí, gestionarlo y demostrar a su vez que es mucho más económico evitar que llegue ahí. ¿Había algo por el estilo? ¿Algún estudio? ¿Alguna cosa? ¿Cuándo puede buscar información? Es una pregunta un poco difícil. El tema de, no sé si acá hay alguna compañera que trabaja más con temas económicos, pero creo que no. Yo no tengo muy claro que exista así una cifra que diga cuánto sale actualmente la gestión de residuos para el Estado, para O una para aproximación. los sitios de disposición final, que Ahí va. creo que es lo que vos más preguntas. Yo lo que puedo Sí. aportar de eso es que en realidad el costo real es como un costo a largo plazo. ¿Qué quiero decir? A largo plazo, gestionar las cosas en forma incorrecta tiene un costo más alto porque, bueno, voy a tener que remediar, voy a tener que tomar acciones posteriores. En el corto plazo seguramente el costo se vea incrementado, pero si lo vemos en el largo plazo sea algo mejor. Respecto a si hay un costo para la disposición final o cuánto le cuesta al Estado, en realidad estamos en un momento como de mejora de los sitios de disposición final, donde se hizo un análisis de cuánto le va a salir al Estado actualizar su situación, ¿no? De alguna forma para tener las cosas funcionando como deberían funcionar, porque hoy lamentablemente la situación es que no en todos los departamentos tenemos una disposición final de residuos adecuada y que cumpla todo lo que tiene que cumplir. Entonces hay como unos pasos que se están dando para esa evaluación, pero bueno, no sé si es un poco la pregunta de cuánto le sale hoy al Estado, no está el cálculo, y sí está cuánto le va a salir la inversión al Estado para mejorar la situación que tenemos hoy. Pero ya con eso sería suficiente en el sentido que por lo menos tienes un argumento de decir, bueno, mira, hacerlo mal salió esto. Exacto. Eso es interesante porque un punto de vista de reutilización y reciclaje, sí, ahí le puedes entrar más a la población por ahí. Eso es por lo menos mi espíritu. Muchas gracias. También creo que está bueno que ahora vamos a presentar el Plan Nacional de Gestión de Residuos y ahí estuvimos trabajando en muchos aspectos de la gestión de residuos y hay un apartado que es aspectos económicos. Entonces, ahora te voy a mostrar dónde está en ese plan de residuos esta parte de aspectos económicos cuando lo veamos. Y creo que eso está bueno porque más allá de que termina siendo muy cualitativo el enfoque que tuvimos que tomar porque no tenemos muchos datos, te da una idea de un poco, por lo menos de la dificultad de llegar a un número. Pero sí me parece que lo que dice Cintia es bien interesante, de que quizás no estamos contemplando los gastos, el costo que va a implicar el tema de una gestión inadecuada en el largo plazo, ¿no? Veo dos manos levantadas, Fabiana y Paula. No sé si quieren hacer algún comentario. Ay, perdón que estoy abrigada. Está bien. Está frío. Estoy en Tacuarembó, re frío en el salón parroquial. Bueno, tengo entendido que Tacuarembó Rivera va a tener un predio gestionado por ambos municipios, diríamos, y
asesorado por el Ministerio de Ambiente, donde se va a utilizar el sistema relleno sanitario y sería, o sea, lo clasificado iría en una primera instancia acá al vertedero, así, un basurero cielo abierto de Tacuarembó, condiciones, o sea, ahí iría, y lo otro iría a ese predio en común que está a 50 kilómetros de Tacuarembó, 50 kilómetros de la ciudad de Rivera. Ahí el Estado va a pagar a la empresa privada que va a gestionar esos residuos, y escuché una cifra que es alarmante, que serían $40 por tonelada de residuos que llega a ese predio. No sé si es tan así, pero es una cifra elevada, ¿no? El Estado estaría pagando a ese privado $40 por tonelada de residuo que llega al predio ese, en conjunto Tacuarembó Rivera. Sí, es verdad que hay un proyecto de regionalización, que es lo que, de hecho, la ley de residuos promueve, que haya regionalización, es decir, que se usen en conjunto las capacidades de distintos gobiernos departamentales para establecer infraestructuras en común. Hay un proyecto de regionalización Rivera-Tacuarembó, de elaboración o sea, de diseño y construcción de un sitio de disposición final. En temas de costo por toneladas de ese proyecto en particular, yo la verdad que desconozco, así que ahí no puedo decirte nada. No creo que estén mis compañeras que están más con el tema de disposición final, pero más allá de eso, o sea, tomando un poco esta idea de lo que decías vos, ¿no? De previo una planta de clasificación, sí, la idea de un proceso que se está generando a nivel del país es, por un lado, atender el cierre de los vertederos a cielo abierto, que son tipos de sitios de disposición final que se generan distintos impactos ambientales negativos porque no están preparados para recibir residuos y hoy en día están recibiendo de forma indiscriminada. Eso por un lado, y por el otro lado, construcción de infraestructuras de disposición final que sí tengan todas las medidas para atender los potenciales impactos que se puedan generar ahí. Y también en paralelo, que disminuya la disposición final, es decir, que se haga con una mejor calidad en la infraestructura, pero que también se lleven menos residuos a disposición final porque se puedan aprovechar de otra manera, y justamente es importante ahí pasar antes por lo que son plantas de clasificación para recuperar los materiales que se puedan recuperar. En cuanto a los costos por tonelada, también en el Plan Nacional de Gestión de Residuos hay una aproximación, creo, a promedios de lo que serían costos de recolección, de distintos tratamientos y de disposición final, que ahí también te invito a verlo, que lo vamos a ver un poco ahora, dónde está esa información. Paula, si querés hacer un comentario, rapidito, si podés. Sí, que tenía una pregunta bien puntual. ¿Cómo se fiscaliza el tema porque bueno, está reglamentado el tema de la responsabilidad, la gestión de los recursos, incluso de parte del privado? Entonces, pero muchos de los vertederos o los centros de acopio, por ejemplo, con los que trabaja Campo Limpio, están en los departamentos y son predios municipales o departamentales. ¿Cómo se fiscaliza a nivel práctico eso? ¿Cuál es la competencia del Ministerio de Ambiente y cuáles son las competencias de los gobiernos departamentales en esa fiscalización? Y si hay algún tipo de multa o se puede aplicar algún tipo de cuestión punitiva, digamos. Esa era la pregunta. Sí, bien interesante la pregunta, porque el tema de las competencias es un tema importante, que acá por el tiempo que tenemos no da mucho para abordarlo. Pero básicamente, ¿cómo se dividen las competencias? Las competencias de los gobiernos departamentales recaen sobre lo que son residuos domiciliarios y residuos de limpieza de espacios públicos. Después, todo lo que son residuos de actividades económico-productivas, vos ahí hablabas de residuos también de envases agroquímicos, que vendrían a ser residuos especiales, eso está en la órbita de control del Ministerio de Ambiente. Puntualmente para el tema de envases agroquímicos, por ejemplo, bueno, los productores, formuladores, importadores de este tipo de productos que vienen envasados, tienen que elaborar un plan de gestión que presentan al Ministerio de Ambiente, es Campo Limpio, ¿no? Y en ese plan de gestión está todos estos centros de acopio, cómo funciona, cuáles son las metas que se plantea el plan. Y bueno, anualmente tienen que presentar declaraciones juradas, y es también a partir de esas declaraciones juradas como un mecanismo de control. También hay mecanismos de control de que estén adheridos efectivamente a un plan que se hacen con aduana, ¿no? Por ejemplo, si vos sos un importador
de agroquímicos, hay una colaboración entre la Dirección Nacional de Aduanas y el Ministerio de Ambiente para ver que cuando vos importes estés efectivamente adherido a un plan y estés pagando por la gestión de esos envases al finalizar su vida útil. Eso es una de las herramientas de control y después también puede haber inspecciones, puede haber sanciones. Obviamente no hay una sola herramienta de control, sino que hay como un menú de herramientas de control. Algunas son a través de declaraciones juradas o de cruzamiento de información con otras instituciones y algunas son de visitas, de inspecciones, de ver cómo funcionan y, bueno, y eventualmente de sanción. Y ahí el tema de las competencias está claramente definido, más allá de que quizás los mismos centros de acopio de Campo Limpio tengan que tener otro tipo de autorización por ser establecimientos que están en un departamento, ¿no? Pero puede que coexistan eh, distintos tipos de autorización para distintos emprendimientos. Buenísimo. Bueno, sigo porque nos queda media hora y quiero terminar con lo que tenía previsto de entrar un poquito más en las normativas de gestión de residuos, y acá el criterio fue tratar de, bueno, de bajar a tierra algunas de las normas que a ustedes les puede también importar más, pensando en esto de industria de alimentos, y bueno, que pueden estar en normas en las cuales la industria de alimentos está en el alcance y pueden, y que impactan en definitiva en la actividad de ustedes. Primero arrancar por una más general que ya mencioné, que es la ley de residuos, porque al ser una normativa que nos ordena todas las fracciones de residuos, digamos que es para todo, o sea, es igualmente importante para cualquier tipo de actividad, ¿no? Esta es una ley del año 2019 que estuvo por lo menos 2 años de trabajo técnico, un trabajo en el cual participaron muchos actores, representantes de distintos sectores, públicos, privados, academia, sociedad civil, para que se llegue como a un documento, una propuesta que luego entró en el Parlamento y que estuvo también ahí su tiempo de discusión y de maduración. Hasta el año 2019 Uruguay no tenía una ley general de gestión de residuos, sino que había, si se acuerdan de lo que vimos al principio, fue como regulando distintas corrientes sectorial, ¿no? Distintas corrientes de residuos específicas. En el año 2019 llega esta ley como más integradora, que ya existen, en otros países existía esto de generar una ley general, ¿no? de gestión de residuos, una ley que a la vez definiera las competencias, estableciera definiciones, que fuese como muy ordenadora de todo el sistema. Y bueno, a nuestro país llegó en el año 2019. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque va a establecer los lineamientos de la política de gestión de residuos, las distintas directrices clave para la gestión de residuos y específicamente también para lo que son residuos domiciliarios. O sea, ordena todo el sistema, no es que se mete directamente con las competencias de las intendencias, pero sí actualiza un poco y moderniza tanto el vocabulario como las distintas directrices de la gestión de residuos también a nivel domiciliario. Plantea una gestión basada en la planificación. Esto es importante porque es en esta ley que se establece que Uruguay tiene que contar con un Plan Nacional de Gestión de Residuos, que hoy en día tenemos, pero bueno, hasta ese momento no estaba en ninguna norma esta idea de que la gestión de residuos tiene que estar basada en la planificación, o sea, en una proyección a largo plazo hacia dónde queremos ir. Y esto es muy importante porque, digamos que nos permite hacer un diagnóstico de dónde estamos hoy y ver hasta dónde queremos llegar y cómo queremos transformar también nuestra gestión de residuos. También orienta el comportamiento de los generadores de residuos, ¿no? Orienta esto de, bueno, a partir de la responsabilidad del generador, ¿qué es lo primero que tiene que hacer el generador? Habla también dentro de este comportamiento de los generadores, de la necesidad de clasificar en origen los residuos, de separar los residuos reciclables de los no reciclables para facilitar los procesos de valorización y de reciclaje posterior de los residuos. Para esto también establece plazos y distintas líneas de trabajo específicas. Digamos que hay una pata grande de la ley de residuos que es lo que es la promoción de la valorización de los residuos y de cambiar los comportamientos de los generadores para facilitar el reciclaje y distintos tipos de valorización. Hay otra pata importante que es la inclusión social y la formalización,
Como saben, en nuestro país hay todavía mucha informalidad en torno a la gestión de residuos, informalidad en lo que es de operadores no autorizados, pero también clasificadores que tienen un rol importante en el sistema de gestión de residuos, porque muchas veces son el primer eslabón en la recuperación de materiales, y luego después lo venden a distintos depósitos, y así entra el material en la cadena y termina en la industria del reciclaje. Pero bueno, obviamente hay toda una serie de consecuencias a nivel social y también a nivel ambiental vinculado a la actividad de los clasificadores que hay que atender, ¿no? Y que en nuestro país el tema social está intrínsecamente vinculado al tema de gestión de residuos. Entonces, en la ley de residuos lo que hace es apuntar a formalizar el sector y a también darle oportunidad a los clasificadores para que puedan trabajar en el sistema de gestión de residuos de manera formal, ¿no? Entonces, propone, por ejemplo, el Registro Nacional de Clasificadores, distintas herramientas de promoción de la contratación de clasificadores por empresas privadas, o sea, tiene todo un paraguas que está vinculado a la inclusión social. Y a la formalización en el sentido de que se espera que todos los emprendimientos que tienen la cadena de reciclaje tengan su respectiva autorización. No solo los clasificadores que trabajan en un entorno formal, sino los distintos depósitos y los distintos emprendimientos que tradicionalmente han trabajado con el tema de la compra y la venta de materiales, que muchos están hoy en día también aún trabajando en la informalidad. Entonces, esas son dos de las grandes patas, y la tercera es el tema de la disposición final de residuos, que es un poco lo que yo les venía contando antes, ¿no? El ordenamiento de la disposición final, el cierre de los vertederos a cielo abierto, que generan impactos ambientales muy importantes, muy significativos, y la evolución hacia sitios de disposición final que cuenten con autorización ambiental, en el cual se mitiguen todos los impactos que pueda haber a la salud y al ambiente. Esos son como grandes pilares de la ley de residuos. En base a la ley de residuos, se estableció que Uruguay tenía que establecer un plan nacional de gestión de residuos, y eso fue en lo que se trabajó el año pasado en el Ministerio de Ambiente. También fue un proceso muy participativo, muy abierto. Tengo entendido que algo hablaron de este plan la clase pasada. El Plan Nacional de Gestión de Residuos es un plan que tiene de alcance todo el territorio nacional, que se fija como horizonte temporal 10 años, es decir, del 2022 al 2032 tenemos distintas metas para cumplir distintos objetivos, y se plantea una transformación profunda de lo que es el sistema de gestión de residuos para alcanzar esta visión que yo puse acá, que es la visión que está dentro del plan, que es que la economía circular ha transformado los procesos de producción y consumo, impactando en la minimización de la generación de residuos. Y bueno, también se habla dentro de la visión del aprovechamiento de los residuos, de la valorización, del compromiso de todos los actores de la sociedad, de la generación de empleo formal. O sea, muchas de las temáticas que estuvimos como discutiendo antes están recogidas en esta visión del Plan Nacional, que nos dice un poco hacia dónde queremos llegar al año 2032. Obviamente que esto como visión es muy general, pero después si ustedes entran al plan, van a ver que todo esto se traduce en metas, objetivos y líneas de acción muy concretos que hacen que el documento sea un documento robusto. Digamos. Estamos hablando de un documento de unas 600 páginas, así que si arrancan hoy, capaz que a fin de año lo están terminando. Quería mostrarles en esta parte un poco el link este documento del plan está disponible en la web del Ministerio, y quería mostrarles el índice para que ustedes vean un poco cómo está formulado, o sea, cómo está estructurado el plan. Primero tenemos una parte que es el marco general, donde hablamos de la gestión de residuos vinculada a la agenda internacional, ¿no? ¿Qué pasa con los residuos a nivel global? Porque obviamente eso impacta también en nuestro país y cómo nuestro país se posiciona en distintas esferas internacionales. Entonces hablamos, por ejemplo, de cambio climático y residuos, el paradigma de la economía circular. Después hay toda una parte que es el marco político institucional, que es lo que vimos ahora, la Ley de Gestión Integral de Residuos, el tema de los gobiernos departamentales, cómo se articula con el gobierno nacional, distintos planes nacionales que tienen un vínculo con este plan de residuos. Y después, el segundo capítulo es línea de base. Esto es importante porque hicimos todo un trabajo de diagnóstico de cómo están funcionando las distintas corrientes de residuos hoy en día. Entonces, si ustedes quieren saber, por ejemplo,
¿Cuánto se recupera de neumáticos fuera de uso? Bueno, acá van a tener, en la parte de neumáticos, van a tener esa explicación, o sea, cómo es el sistema de gestión, cuánto se recupera, todo esto va a estar explicado acá en la línea de base. Ven acá el estado actual de la gestión de residuos, tenemos por corriente una descripción de cómo funciona el sistema de gestión, cuál es el marco normativo, cuáles son los indicadores, mucho trabajo de recopilación de información y de sistematización. Después tenemos, entrando en el plan, el capítulo 3, donde ahí nos planteamos los objetivos y las líneas de acción. Obviamente esto tiene sentido en la medida que nosotros podemos establecer objetivos sobre lo que conocemos, sobre el diagnóstico. Entonces hacemos línea de base y después nos planteamos objetivos. Y vamos a ver un poco cómo se estructura en la próxima diapositiva, que es esto. Solamente mostrarles que el último capítulo, son 4 capítulos, el último capítulo es el capítulo de seguimiento y evaluación, donde acá tenemos un poco cómo va a ser la gobernanza, los tiempos para hacer el seguimiento de esta herramienta y la revisión de a ver cómo venimos con el cumplimiento de los distintos indicadores que se plantean y los distintos objetivos que se plantean ahí. Esta es la estructura del plan. Hay ejes que son transversales a todos los temas, como por ejemplo la generación de valor y empleo a través de la gestión de residuos, o el compromiso de los actores, de todos los actores de la sociedad. Y después el elemento estructurante del capítulo 3, que vendría a ser el capítulo de objetivos y metas, son estos resultados globales. Estos son como macro temas. Después cada uno de estos temas se desglosa en distintos objetivos, metas y líneas de acción. Estos 10 resultados globales le dan como la columna vertebral al plan nacional. Esto es simplemente, les doy como las pistas para que ustedes después puedan entrar en el plan y verlo, pero es como imposible entrar en muchos de los contenidos del plan porque por una cuestión de tiempos no nos da, y además porque justamente, como yo les decía, es muy denso. Pero me parece interesante que ustedes sepan que existe, que está disponible, toda la información que hay ahí, por eso la idea de mostrarles el índice, y bueno, cómo se estructura para que ustedes puedan también tener autonomía en decir, bueno, a mí me interesa saber qué se propone Uruguay en los próximos 10 años en cuanto a valorización de residuos. Bueno, voy y veo, entro en este resultado global. O quiero saber qué pasa con el tema de la inclusión social, porque me interesa más ese lado, entonces voy a ver el resultado global 4, inclusión social. Bueno, avanzando un poquito más, porque ya veo que no nos queda mucho tiempo, quería mostrarles algunas normativas para terminar. Por un lado, el decreto 182, porque es un decreto que va a regular todo lo que son la gestión de residuos industriales y asimilados. Como yo les decía antes, es un decreto muy importante en la medida que ordenó un volumen importante de residuos que se generan en nuestro país y que están dentro de las actividades comprendidas en el marco del decreto. Fue muy ordenador también porque creo que generó realmente un cambio a nivel de los generadores de estos residuos, de empezar a internalizar los costos de la gestión, a entender la importancia de la gestión de residuos como este enfoque preventivo, el enfoque basado en la planificación, de tener que armar planes de gestión. Entonces creo que es una de las normativas más importantes. La industria manufacturera está dentro de las actividades comprendidas, o sea que lo que es industria de alimentos estaría dentro del alcance del decreto 182, y que plantea, bueno, establece un marco para la gestión ambientalmente adecuada de los residuos industriales. Por otro lado, define instrumentos de autorización y control. Hay, dentro de estas actividades comprendidas, después se hizo una resolución ministerial que lo que hace es establecer un nivel de corte para las actividades que tienen que presentar plan de gestión de residuos. ¿Qué quiere decir esto del nivel de corte? Quiere decir que para algunas actividades, a partir de cierta escala, ¿no?, en la producción, se tiene que presentar un plan de gestión de residuos que tiene que estar sometido a la evaluación del Ministerio de Ambiente. No quiere decir que todos los emprendimientos que están dentro de estas actividades comprendidas tengan que presentar plan de gestión, pero sí todos los que están dentro de las actividades comprendidas, incluida la industria de alimentos, tienen que cumplir con los criterios de gestión que establece el plan, el decreto 182. Ustedes van a ver que hay ciertos criterios en la gestión que son criterios generales para todo tipo de generadores, y después hay criterios que, bueno, dependiendo de la escala del emprendimiento,
tienen que cumplir o no. El hecho, por ejemplo, de tener que presentar un plan de gestión de residuos, declaraciones juradas, y bueno. También esta normativa es importante en la medida que define distintos instrumentos de autorización para todos los operadores de la cadena de gestión, ¿no? Por ejemplo, los transportistas de residuos, no solo los generadores, que tienen que cumplir con la responsabilidad del generador, sino también los distintos emprendimientos que están en la cadena, como por ejemplo los transportistas de residuos, los gestores de residuos que hacen distintos tipos de tratamientos, que tienen que cumplir con distintas condiciones para estar en listados que publica el Ministerio de Ambiente. Entonces, realmente tiene un enfoque de ordenamiento de toda la cadena de gestión. También una de las características importantes de este decreto es el que establece criterios de categorización para los residuos industriales en base a sus características de peligrosidad. O sea, básicamente va a definir qué características hacen que un residuo sea peligroso, es decir, categoría 1, y el resto de los residuos que no entran dentro de esas características tendrían a ser residuos no peligrosos. Esto obviamente que es fundamental, la definición de las características de peligrosidad, porque en base a eso podemos gestionarlos adecuadamente. O sea, las pautas de gestión se van a asociar a las características de peligrosidad del residuo, y los residuos peligrosos van a tener que tener unas pautas de gestión determinadas por justamente sus características de peligrosidad. Y también define distintos destinos autorizados para los residuos sólidos industriales, que ahí hay varios, no los puse todos, pero sí en este enfoque de ordenamiento de toda la cadena, bueno, es cuáles son los destinos a los cuales pueden ir los residuos sólidos industriales, y ahí se habla, por ejemplo, de reciclado, de valorización energética, de uso como mejorador de suelo, rellenos sanitarios, ya sea rellenos sanitarios de seguridad para los que son residuos categoría 1, o rellenos sanitarios donde entran residuos asimilables a urbanos. Entonces, realmente es un decreto que ha ordenado la gestión y que también ha tenido un impulso en lo que es materializar la responsabilidad del generador y hacer que haya como mucha más conciencia en torno a la gestión de los residuos y sus consecuencias. Bueno, la ley de reciclaje de envases y su decreto reglamentario. Acá estamos hablando de un residuo especial. Esta es una ley del año 2004 que después se reglamentó en el año 2007. Y lo que hace es que determina un sistema de gestión para lo que son los productos puestos en el mercado de consumo nacional en envases primarios no retornables. ¿Qué entra acá? Bueno, entra todo lo que son los productos que se venden directamente al consumidor, que puedo comprar en un almacén, en un supermercado, en distintos comercios, que se venden en envases no retornables, o sea, que pueden ser de distintos tipos de materiales, ya sea plástico, metal, aluminio, envases multilaminados, y distintos tipos de productos. Pueden ser productos alimenticios, productos de higiene, productos cosméticos, o sea, no tiene restricción ni en cuanto a material ni en cuanto a tipo de producto. Lo que hace que quede alcanzado es que son productos que se vuelcan al mercado en un envase primario, o sea, que tiene directamente contacto con el producto, y que es un envase no retornable. ¿Qué establece esta ley y su decreto reglamentario? Que en base a la responsabilidad extendida del productor, son los propietarios o los representantes de marca de los productos estos que tienen que elaborar y operar planes de gestión de residuos de envases. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de recuperar la mayor cantidad de envases y llevarlos a procesos de valorización. También en el decreto reglamentario se establece que los planes de gestión de envases tienen que contemplar la inclusión social y la formalización de clasificadores. Es importante que ustedes sepan esto, porque si ustedes son propietarios de marca, tienen alguna marca que venden algún producto alimenticio directamente al consumidor, en un envase primario, no retornable, entonces están alcanzados. O sea, la actividad de ustedes está dentro del ámbito de aplicación de esta ley y su decreto reglamentario. Las empresas que vuelcan menos de 50 kilos anuales de material de envase pueden solicitar la exoneración de contar con un plan de gestión de envases, o sea, están exoneradas del requisito de adherir o de contar con un plan de gestión de envases, y eso se hace a través del sistema de gestión de envases que está acá, así que les dejo el link para todo lo que es trámites que tienen que ver con envases. Acá no vamos a entrar mucho en el detalle de trámites porque no es la idea del curso, pero sepan que ahí hay distintas direcciones, teléfonos, lo que pueden llamar para ver un poco
en qué situación entrarían ustedes exactamente, pero bueno, acá la idea es transmitirles como qué es esto de la responsabilidad extendida para envases y cómo se materializa. Bueno, se materializa a través de planes de gestión de envases, que corren a cargo del sector importador, fabricante, propietario de marca, es decir, que los costos los asume este sector. ¿Y cómo lo controla el Ministerio de Ambiente? Bueno, como hablábamos recién, hay distintas maneras de controlar. Hay registros de los propietarios de marca o importadores de productos envasados, registros de las empresas que hacen envases, fabrican o importan envases, y las empresas que envasan para terceros, o sea, que envasan para, por ejemplo, propietarios de marca que vuelcan productos al mercado en estos envases. Además de los registros está el control de las importaciones, esto es para los productos que vienen envasados, lo que yo les decía, hay un vínculo estrecho ahí con la Dirección Nacional de Aduanas para verificar que los productos que vienen envasados estén también adheridos a algún plan de gestión de envases, y también hay declaraciones juradas anuales para estos distintos tipos de actores, ¿no? Tanto para los propietarios de marca como para los fabricantes e importadores de envases. ¿Cuál ha sido un poco los últimos movimientos en torno a lo que tiene que ver con esta ley y su decreto reglamentario? Bueno, el año pasado hay una resolución ministerial del Ministerio de Ambiente que tiene como dos grandes consecuencias. Por un lado, agrega a lo que es el ámbito de aplicación de la ley de envases y su decreto reglamentario otros envases que no son el envase primario, sino que son envases que forman parte de la presentación del producto. Acá hablamos de, por ejemplo, bandejas, cajas, films, distintos materiales de envasado que antes no estaban alcanzados por esta ley y su decreto reglamentario, es decir, que no estaban alcanzados por la responsabilidad extendida del productor, y que ahora, en base a esta resolución ministerial, tienen que también adherirse a un plan de gestión de residuos, plan de gestión de envases, perdón. Otro criterio importante de esta resolución ministerial es que se fijan objetivos mínimos de recuperación para los planes de gestión de envases. ¿Qué pasó o sea, para entender un poco de por qué se fijan objetivos mínimos, hay que hacer un poco una lectura de cómo viene funcionando el principal plan de gestión de envases, por lo menos que es el de la Cámara de Industrias, y lo que se ve es que en los últimos años no se han conseguido tasas de recuperación superiores al 4% de los envases que se vuelcan en el mercado. Entonces, ante las tasas de recuperación bajas de este plan de gestión de envases, lo que se hizo fue, bueno, poner la vara más alta y decir, bueno, establecer objetivos mínimos de recuperación. En el 2023 se busca pasar a una meta de recuperación del 30% de los envases volcados al mercado, y en el 2025 una meta de recuperación del 50%. O sea que, como ven, se espera realmente una transformación y un salto cualitativo en el cual mejoren los índices de recuperación de envases en el marco de esta ley y su decreto. Para cerrar, tengo una diapositiva sobre las normativas vinculadas a plásticos de un solo uso, y después dejamos abierto por si hay alguna pregunta más. Esto creo que es interesante en la medida que está bastante vinculado o sea, forma parte de las estrategias de economía circular que estamos desarrollando desde el Ministerio de Ambiente y que son como pilares del Plan Nacional de Gestión de Residuos. Uno de los objetivos estratégicos del Plan Nacional de Gestión de Residuos y de los objetivos que, digamos, que se están trabajando con más fuerza es el de minimizar el consumo de plásticos de un solo uso innecesarios. Esto no es algo aislado, sino que se integra en una visión que es realmente la de transformar no solo los sistemas de producción, sino también los sistemas de la manera de consumir, entonces de incidir para transformar los patrones de consumo hacia un consumo más sostenible, más amigable con el ambiente, a largo plazo. Entonces, la estrategia de minimización del consumo de plásticos de un solo uso se enmarca, ¿no?, en esta transformación hacia modelos de consumo más circulares y más sostenibles. Ahora, ¿qué quiere decir cuando hablamos de plásticos de un solo uso innecesarios? En realidad no es una lista taxativa que hayamos hecho desde el Ministerio de Ambiente, sino que estamos hablando de plásticos que pueden ser fácilmente evitables, o sea, productos plásticos que pueden ser fácilmente evitables, ya sea por una decisión individual o de una organización, y que se caracterizan por tener
una corta vida útil, o sea, que son de un solo uso o de muy pocos usos que hacen que son descartados apenas los o sea, tienen un uso muy corto, ¿no? Al problema, a lo que se apunta acá es justamente a trabajar sobre, no sobre el plástico en sí como material, no es un enfoque de prevención del plástico en sí, creo que es mucho más enfocado al uso que le damos al material. Entonces, las aplicaciones que se pueden usar, el plástico es un material súper versátil, entonces se puede usar en muchísimas aplicaciones y lo que estamos buscando es, bueno, limitar a las aplicaciones en las cuales realmente la durabilidad del material se puede aprovechar y prescindir de aquellas aplicaciones en las cuales es de muy corta vida útil y además puede ser fácilmente sustituible. Entonces, a eso apunta la estrategia de minimización de consumo de plástico de un solo uso innecesarios. Pero además, otro de los objetivos estratégicos vinculados a todas las acciones con plástico de un solo uso es, bueno, si se generan este tipo de envases plásticos o de productos plásticos que puedan ser canalizados a valorización. Entonces, aumentar la valorización de residuos plásticos y apuntar hacia un reciclaje de alta calidad. Es decir, un reciclaje que se base en materia prima segregada adecuadamente, de calidad, limpia, que pueda realmente tener una fuerza para generar productos que efectivamente se terminen incorporando en la industria. Y también aumentar la demanda por material reciclado como otra de las patas importantes de esta estrategia, porque obviamente no alcanza con separar los residuos y que lleguen a plantas de clasificación, sino que tiene que haber una demanda por ese material, ¿no? Tiene que haber una demanda para que realmente pueda ser incorporado en nuevos productos. En esta línea hay tres normas importantes, que veo que no tengo mucho tiempo, pero las digo rapidito. Primero, la ley de uso sustentable de bolsas plásticas, que lo que hace es prohibir la fabricación, importación y distribución de bolsas plásticas que no sean compostables o biodegradables. Acá el alcance son bolsas plásticas utilizadas para contener y transportar productos entregadas al consumidor, o sea, la clásica bolsa camiseta. Esta es una ley del 2018 que lo que hace es establecer un instrumento económico, obliga a cobrar por la bolsa y establece un precio mínimo, que ha sido como bastante exitoso en lo que es la política de prevención. Sí, ha bajado considerablemente el consumo de bolsas a través de esta ley y de la fijación de un instrumento económico. Y después las dos resoluciones ministeriales del año pasado, una ya les comenté, que es la que fija objetivos mínimos de recuperación de envases, y la otra apunta a la creación de un sello ambiental para los emprendimientos que reduzcan su consumo de plásticos de un solo uso. Acá el alcance es sector gastronomía, hotelería y comercio en general, y empezamos trabajando con supermercados, que es donde estamos empezando a trabajar ahora para una primera fase para los supermercados que quieran obtener este sello ambiental, tienen que cumplir con toda una serie de requisitos que marcan un poco esta transición hacia modelos libres, no sé si totalmente libres, pero sí que deben ser un esfuerzo por reemplazar los envases y distintos productos de plástico de un solo uso. También esta resolución plantea la reducción de plástico de un solo uso en organismos públicos. Los organismos, empezar por el Estado, tiene como esta visión también de que empezamos por casa, ¿no? Por dentro, para ordenar un poco el tema de minimizar la generación de residuos plásticos de un solo uso. Y también quizás de las que han tenido más visibilidad, esta medida de la prohibición de comercialización de sorbetes que no integran la presentación de un producto, que es también como un efecto comunicacional, ¿no? Para orientar hacia dónde estamos yendo como país. Bien, no me quiero exceder, así que siendo las 11, termino y no sé si hay alguna pregunta o algún comentario. Yo tendría una pequeña sugerencia que me parece interesante. Mira, en la capacitación que nos dio CETEPLAS el año pasado sobre el tema de plásticos, nos dio un pequeño reconocimiento, un diploma, no sé cómo llamarlo, de que nos capacitaron en determinadas cosas, que estaría lindo que este curso también contara con ese tipo de característica, porque es importante que la gente, que lo que uno dice o lo que uno habla de este tipo de charlas no es que lo saque mágicamente de algún lugar, sino que son datos, que se tomó el tiempo de explicarme, etc. Es una pequeña sugerencia. Gracias. Claro, mi nombre es Anaí y soy de Darnell. ¿Cómo estás? Una pregunta.
sobre el sello ambiental tengo conocimiento, no sabía que ya estaban ampliándolo a nivel de supermercadismo. Siguiendo el lineamiento que tú estabas comentando, que todavía, si bien están tratando de minimizar el plástico de un solo uso, pero que no tienen una lista taxativa de cuál sería la definición de plástico de un solo uso, cuando van a otorgar el sello ambiental a un supermercado, ¿a qué productos te estás refiriendo? Porque, por ejemplo, si ponemos un envase, sabemos que muchas veces lo que hace es proteger la vida útil del alimento en sí, ¿verdad? Alarga la vida de la extensión. No es lo mismo vender frutillas sueltas que vender frutillas en una petaca. Que sabemos que tienes una durabilidad de 4 o 5 días mayor, que tenés un transporte. Entonces me gustaría saber en qué enfocan este sello cuando estás hablando en una superficie como los supermercados. No es lo mismo un restaurante con un vaso que un envase para alimentos, ¿verdad? En grandes superficies. Sí, o sea, es una cuestión que tenemos muy en mente, el tema del equilibrio entre las cuestiones bromatológicas, la durabilidad de los alimentos y el uso de envases plásticos. Obviamente que no es sencillo, pero estamos tratando de también integrar todas estas variables dentro del análisis para la toma de decisiones, ¿no? Porque no podemos simplemente enfocarnos en la minimización de la generación de residuos plásticos sin contemplar otras consecuencias que puedan haber. No es una lista taxativa en el plan, pero en el sello ambiental sí es una lista de las medidas que tiene que incorporar el supermercado. Y muchas veces se habla de, por ejemplo, la reducción del uso de film. O sea, se tuvo en cuenta todo lo que es el tema bromatológico y que no genere un riesgo. Pero sí creemos que hay medidas que se pueden implementar sin necesariamente generar un riesgo a nivel bromatológico o un riesgo en lo que es aumento del desperdicio de alimentos, que tampoco es algo que queremos generar porque justamente estamos por otra línea trabajando muy fuerte en reducción de desperdicios y la clase que viene, de hecho, con Cintia vamos a presentar esto. Sí hay algunas medidas puntuales y algunas medidas que también dependen del supermercado, si es algunas medidas obligatorias y algunas medidas opcionales, la cual el supermercado decide, digamos, si quiere dar un paso más adelante o no. Y eso lo tengo en la base de datos, por ejemplo, ¿hay algún manual del sello ambiental que estás mencionando o algo donde pueda ir a ver la literatura? Hay una propuesta, o sea, está el sello que mandamos ahora a los supermercados, que es el que estamos esperando. Estamos en una fase de presentación de postulaciones todavía de los supermercados que quieren empezar a implementar el sello. Yo creo que te podemos compartir los requisitos que le compartimos a los supermercados. O sea, si querés, dejo acá mi mail y me escribís. Dale, para que vos veas un poco por dónde viene la mano de esto. Hay que tener en cuenta que es para supermercados, después va a haber otro para hoteles. Si bien hay pautas que son similares, obviamente, está customizado. Ahí va, sí. Pero para que vos veas bien, y ahora aparte no tengo tan en mente cuáles son los criterios, pero te dejo acá mi mail y me escribís. Dale, muchas gracias. Bueno, bárbaro. Bien, no quiero retenerlos mucho más, ahí puse mi mail. Si no hay ninguna otra pregunta, contarles que la semana que viene vamos a estar con Cintia hablando de pérdidas y desperdicio de alimentos, otra de las líneas estratégicas que estamos trabajando del Plan Nacional de Gestión de Residuos. Espero no haber sido demasiado densa con el tema normativo, espero haber pasado un poco los grandes mensajes que quería pasar y que bueno, que les haya resultado de interés, de utilidad. Y bueno, cualquier cosa igual queda mi mail, me pueden contactar si tienen dudas, si quieren más información, y les va a llegar la presentación con los links. Y bueno, no tuvimos tiempo, pero les recomiendo también que en la presentación, en la última diapositiva, había un link a un video en YouTube del Plan Nacional de Gestión de Residuos, que no lo vamos a poder ver, pero que lo pueden ver ustedes después, que presenta un poco cómo fue el proceso de consulta pública, pero en realidad explica qué es el plan, y me parece más amigable tenerlo explicado en un video en paralelo a la explicación que les di yo. Pero bueno, muchísimas gracias por su atención y bueno, espero que les haya servido y nos vemos la semana que viene.